¿Qué es lo que hasta ahora ustedes interpretaron que es la historia médica o la historia clínica? Es un documento, ¿no es cierto?, médico-legal, donde vamos a consignar todos los datos referidos al paciente, es decir, desde lo sistémico hasta lo que incluye todas las patologías que se hallan dentro de la cavidad bucal. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta historia clínica? Determinar la condición médica del paciente y prevenir complicaciones. Identificar las enfermedades sistémicas que pudieran poner en peligro al personal odontológico y a otros pacientes. Cuando me refiero a eso, ¿qué significa? ¿Cuántas veces, es decir, concurre a la consulta un paciente que tiene una patología sistémica? Por ejemplo, una hepatitis, ¿no es cierto?, A, que sabemos que el contagio es a nivel oral, pero también, es decir, a través de la materia fecal. Esa paciente quizás se fue a su casa, fue al baño, se limpió con las manos, no se lavó, llega a nuestra consulta, abre la puerta, toca el picaporte, se sienta, y después nosotros quizás tenemos en nuestra mano alguna patología, tenemos un corte o la auxiliar o el paciente que viene, y de esta forma nos puede a nosotros contagiar. También existen enfermedades sistémicas, como por ejemplo la tuberculosis. Hoy por hoy se considera que es una de las enfermedades infectocontagiosas más importantes. El paciente se consulta, resulta ser que estornuda, las gotitas de saliva pueden quedar en el ambiente. Nosotros, que no todo el tiempo estamos, ¿no es cierto?, con los guantes, porque estamos en algún momento sin ellos, o nuestro auxiliar, y resulta ser que eso que quedó, el microbacterium tuberculosis que quedó ahí dentro del ambiente, puede ser un factor irritativo que ingresa a nuestro organismo y obviamente puede producir enfermedad. Después, identificar los fármacos que toman el paciente. Yo les voy a contar que yo estoy en la cátedra de odontología integral y los pasantes van a nuestro SAP, en nuestros hospitales. Yo trabajaba en el hospital odontológico y resulta ser que una vez, cuando estábamos haciendo la apertura para extirpar, porque era una urgencia, la pulpa, el paciente les preguntamos si estaba tomando algún fármaco. Evidentemente nos dice que no, entonces nosotros pensamos qué es lo que está pasando cuando hicimos la apertura y extirpamos la pulpa y sangraba, sangraba, sangraba. Entonces le dijimos, ¿vos tenés alguna enfermedad de base? ¿El paciente no tomaste algo? No. Cuando nosotros extirpamos la pulpa, ¿no es cierto?, y extirpamos el nervio, hay dos situaciones en las cuales se producen hemorragias. Una es cuando quedan remanentes de pulpa dentro del conducto, o bien cuando sobrepasa el ápice y produce una lesión en el periodonto, es decir, tenemos la raíz, sobreinstrumentamos, hinchamos al periodonto y sangra. Y evidentemente, es decir, el alumno estaba dentro de los parámetros normales. Entonces dijimos, bueno, vamos a obturar, vamos a poner una obturación intermedia para después seguir nuestro tratamiento y vamos a mandarle, porque evidentemente este paciente presenta un problema hematológico, vamos a mandarlo al hematólogo. Pero resulta ser que viene y estaba en perfectas condiciones. Había sido que esta niña había tomado aspirina. Y porque el vecino, el pariente o el tío vieron que siempre le dicen que para evitar tener infarto tomen aspirina. Y resulta ser que la aspirina, que es ácido acetilsalicílico, es un antiplaquetario, no permite la formación del coágulo. Por eso hay que preguntar aquello que ustedes consideran que ellos consideran que no es importante para tomar, como este fármaco, o otras veces vieron que los pacientes, voy a decir una marca comercial para que les sea más fácil, Ventolin, es decir, se colocan porque tienen problemas respiratorios, y eso también es un inmunodepresor que altera y fundamentalmente tiene importancia para nuestro tratamiento.
Establecer una buena relación paciente-odontólogo. Cuando ustedes consideran que necesitan hacer una pregunta, por favor, me paran y me preguntan lo que no entienden. Establecer una buena relación paciente-odontólogo. Esto es fundamental. El rapport que se establece entre el paciente y el odontólogo nos va a permitir a nosotros cubrirnos ante un error o un accidente, porque aquel que hace odontología puede tener cualquier tipo de accidente. Por ejemplo, yo hago endodoncia y cuando por ahí, que a todo el mundo, yo no creo que aquel que haga endodoncia en algún momento se le habrá fracturado un instrumento. Y cuando se fractura un instrumento dentro del conducto, por ejemplo, hay que explicarle al paciente o aquel que hace una cirugía, por ahí sin querer, tuvo un accidente, hubo una comunicación bucosinusal porque el paciente tenía, por ejemplo, problemas respiratorio y el seno estaba aumentado de tamaño y entonces la raíz estaba en íntima comunicación, entonces al hacer la extracción posiblemente se produce esta patología. Entonces, pero si nosotros le explicamos al paciente que existe una buena relación entre él, nunca nos va a denunciar como problema de mala praxis. Entonces, todo esto es importante, ese rapport, la forma que uno lo trata al paciente es fundamental. Tener una buena relación con el médico del paciente para poder realizar interconsulta con él o con ella. Ya se trata de un médico o una médica, es fundamental porque hay patologías en las cuales nosotros tenemos que conversar. Yo generalmente, si hay una enfermedad de base, previamente pido la interconsulta con el médico, si tengo que dar una premedicación antibiótica, si tengo que tengo que pedir análisis complementario. Fundamentalmente cuando hago cirugía, pido el riesgo quirúrgico, es decir, para saber si ese paciente tiene alguna enfermedad como ser diabetes, si tiene hipertensión. O sea, todo esto preguntamos al médico y adosamos en nuestra historia clínica. Es decir, hacemos toda la anamnesis y si fuera necesario complementar, es decir, hacemos la interconsulta con el médico. Y luego otra de las características, cuál es el objetivo fundamental de la historia clínica, es la protección que nos da médico legal. Siempre debo hacer firmar al paciente para que avale que todo lo que él me dijo que tenga un sustento legal y a su vez hago firmar el consentimiento informado. De esta forma estoy protegida a nivel legal. Esta historia clínica nos permite ver al paciente como un todo y no como una boca aislada. Bien, ahora vamos a ver cuál es la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. Hay factores determinantes del individuo, hay factores sistémicos, factores ambientales y factores locales que influyen en la patología de la enfermedad periodontal. O sea que son los que condicionan a que el irritante local de la placa bacteriana o el biofilm produzca la enfermedad. ¿Por qué? Porque si hay un equilibrio entre el huésped y los microorganismos, todo está bien. Pero cuando la resistencia del huésped, porque hay una enfermedad sistémica, porque existen factores locales, disminuye, los microorganismos producen la enfermedad. Este equilibrio se rompe, entonces la capacidad de contrarrestar el huésped se haya disminuida y se produce la enfermedad. ¿Cuáles son los factores determinantes del individuo? La edad. Yo quiero preguntarles, pónganse ustedes que viene a mi consulta un paciente que tiene enfermedad periodontal, hay pérdida ósea de 18 años de edad. Y con estas mismas características tengo un paciente de 30 o 40 años de edad con la misma patología. Y yo tengo que saber, es decir, cuál va a ser mi pronóstico a futuro. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿cuál va a tener mejor pronóstico? ¿El de 18 o el de 40?
¿Qué les parece? El de 18, profe. De 40. Si yo te digo que no, De 40. claro, el de 40. ¿Por qué? Porque él tardó 40 años hasta que se produjo la enfermedad. Y el otro solamente lo hizo a los 18 años. ¿Entienden? Qué importante es saber la edad del paciente para determinar nuestro pronóstico. La patología es igual, pero el tiempo en el cual se produjo es menor en el 18 con respecto al de 40. ¿El sexo tendrá algo que ver? Sí, porque hay cambios hormonales que están íntimamente relacionados con la enfermedad periodontal. El aumento de progesterona y de estrógenos que se produce en la pubertad hacen que haya una predisposición a que los microorganismos de la placa bacteriana o del biofilm produzcan la enfermedad, es decir, produzcan conjuntivitis. Todas las chicas que están en la pubertad, ¿les parece a ustedes que tienen gingivitis? ¿Qué opinan? A ver, ¿les parece? Eh, el equivocarse, no, digan lo que alguien opine, no importa que se equivoquen si para eso están, para aprender. ¿Qué les parece a ustedes? No todas tienen que No, inscribir. profe. No, profe. No, ¿Por profe. qué, a ver, ¿por qué les parece a ustedes que no todo? ¿Qué influye? El hábito que tenga ese paciente, doctora. Lo que consuma. Exactamente, es decir, el factor higiene bucal es fundamental, es decir, existen estos cambios hormonales, pero resulta ser que si esa paciente realiza una correcta higiene, va a eliminar a los microorganismos de la placa bacteriana o el biofilm, que son los que producen la patología. Lo mismo ocurre con la mujer embarazada, pues estamos hablando del sexo. Vieran ustedes el embarazo en un estado fisiológico normal. Entonces, existen cambios que se dan por la presencia de estrógeno, de progesterona, que predisponen a que los microorganismos produzcan la patología. ¿Todas las embarazadas tienen enfermedad gingival o el épulis del embarazo? No. Aquella que no realiza una correcta higiene. Por eso, yo siempre en otras épocas, cuando era más joven, daba las charlas de prevención por el círculo y por el ministerio. Yo trabajaba en salud pública. Entonces, íbamos ahí, dábamos clases a las mujeres, a las maestras, y les preguntábamos, porque tienen un concepto y un mito que cuando están embarazadas se pierden los dientes, se calcifican. Ese mito nosotros tenemos que erradicarlo. Alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces, es un mito que es característico. Entonces yo le preguntaba, a ver, cuando ustedes estaban embarazadas, la mujer que no tomaba mate, resulta ser que el mate amargo, ¿quién tiene, por favor, me pueden cerrar el micrófono? Alguien tiene abierto, se escucha. Entonces, la mujer que antes no tomaba mate, en la actualidad resulta ser que colocaba azúcar o comía cosas dulces. Entonces hay que enseñarle los momentos de azúcar, cuándo tiene que juntar todo sea y decirle, ustedes cuando quieren comer, lo tienen que hacer todos juntos y después realizarse una correcta higiene. Entonces, esto es fundamental. Igual que en la mujer embarazada, es decir, aumenta la presión en los primeros meses y después disminuye. Esto también tenemos que hacer la interconsulta con el médico para la atención odontológica. Y se encuentra el épulis del embarazo, que es una tumoración benigna que se manifiesta en la encía, que aumenta o comienza a aparecer a partir del tercer mes, pero desaparece casi hacia el octavo y noveno mes, o algunas veces queda y debemos hacer una excisión quirúrgica. ¿La raza tendrá algo que ver? Sí, porque muchas veces sabemos que los individuos de raza, como el otro día les hablaron sobre pigmentaciones melánicas, y si uno no sabe que los individuos de raza negra pueden tener estas pigmentaciones, pueden pensarse que son patologías.
Los factores genéticos tendrán algo que ver en la predisposición para que los irritantes locales de la placa bacteriana produzcan la enfermedad. Sí, por ejemplo, sabemos que la hemofilia es una enfermedad sistémica que está relacionada con los factores genéticos. Por favor, cierren. ¿Eh? Judith, no sé quién es Judith, por favor, cierren su micrófono porque, por el portón grande donde está acompañado. por favor, los factores genéticos, no sé quién es Judith, por favor, cierre el micrófono. Bueno, los factores genéticos entonces son condicionantes. Luego tenemos, todos estos son factores determinantes del individuo, pero a su vez tenemos factores sistémicos como las enfermedades hematológicas, y yo voy a contarles sobre la leucemia. La leucemia es una neoplasia maligna en las cuales las células blancas invaden la médula y el vaso. Esto hace que se produzca una alteración, o sea, hay trombocitopenia, hay presencia en la cavidad bucal de un gran proceso inflamatorio cuando no se realiza una correcta higiene. Vamos a ver que el tejido está aumentado porque el exudado líquido y celular invade, ¿no es cierto?, la encía y produce un agrandamiento que cubre total o parcialmente a las piezas dentarias. Es decir, esta masa de tejido actúa como verdaderos aparatos ortodóncicos, es decir, van separando, van produciendo diastema entre los dientes. Y el tejido invade, ¿no es cierto?, y cubriendo a las piezas dentarias. También podemos encontrar petequias, equimosis, o sea, pequeñas manchas en la cavidad bucal, y ser nosotros los que descubrimos esta patología y mandamos al hematólogo para que vea y haga los análisis correspondientes. Otra de las enfermedades hematológicas importantes de conocer, que algunas pueden ser tratadas dentro del consultorio dental, y otras tenemos que muchas veces hacer internación y ser tratado en los hospitales o centros asistenciales, donde tenemos un apoyo al hematólogo trabajando con nosotros para hacer cualquier tipo de intervención. La hemofilia es una de ellas, donde sabemos que hay una alteración del factor 8 o 9 de la coagulación, y en la cavidad bucal el paciente puede tener pequeños hematomas. Entonces, cuando miramos esos hematomas que pueden estar debajo de la lengua, pueden estar lesiones que se ven como petequias, equimosis, que son manchitas más grandes sobre la superficie de la lengua, en la mucosa. Y cuando nosotros vemos esto, porque muchas veces el paciente sabe, ya viene y nos cuenta que tiene esta enfermedad, pero otras veces nos cuenta o nos comenta que le sangra mucho la encía, que cuando están acostados amanecen su almohada llena de sangre, y todo esto nos está indicando que hay algo no está bien. Entonces nosotros debemos derivar al médico para que vea cuál es la patología que está teniendo en su momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están entendiendo todo? Me preguntan y me paran, porque la idea es que ustedes intervengan también. ¿Mm? ¿Está todo bien? ¿Entienden? ¿No necesitan que les explique algo? Sí, profe, se entiende. Sí, profe, se entiende. profe. Bueno, entonces seguimos. La diabetes. ¿Alguien me puede decir algo sobre diabetes? ¿Saben? ¿Se acuerdan de lo que le enseñaron, le dijeron? ¿Por qué se produce la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica porque
se produce como consecuencia de la falta de insulina, es decir, porque las células beta, los islotes de Langerhans, no producen, ¿no es cierto?, la cantidad necesaria. Entonces, estos pacientes tienen cambios a nivel metabólico, cambios a nivel celular y a nivel vascular. Los cambios a nivel vascular se produce un engrosamiento de la pared vascular, entonces la cantidad de sangre que pasa y la oxigenación, ¿no es cierto?, es mínima. Y esto hace que se produzcan cambios a nivel celular, que el sistema inmune se haya alterado, porque no hay ni fagocitosis, ni tampoco se produce la adhesión, quimotaxis, fagocitosis de los microorganismos, porque el sistema inmune, como dije, está alterado. También se produce una alteración de cambios metabólicos, no hay formación del colágeno y las fibras colágenas, por ende, no se forman. Entonces, esto hace que se produzca un retardo en la cicatrización. Cuando yo voy a atender un paciente que está con diabetes, tengo que hacer la interconsulta con el médico. Una de las características fundamentales que nosotros siempre enseñamos al alumno es que si el paciente viene con sintomatología dolorosa por una urgencia, ya sea desde el punto de vista caries o enfermedad periodontal, es muy característico en los pacientes diabéticos que se ve la gingivitis o también los abscesos periodontales. ¿Por qué? Porque se produce la formación de las bolsas, es decir, que el paciente diabético, por ahí no todos los diabéticos, siempre tiene que estar la enfermedad sistémica y la mala higiene, la presencia de la placa bacteriana o del biofilm de la placa bacteriana para que se produzca la enfermedad. No todos los diabéticos tienen gingivitis, ni tampoco abscesos periodontales, que es característico que sí se encuentren en estos pacientes. Ese absceso periodontal se produce porque comienza la enfermedad como una simple gingivitis y al no continuar el paciente con su terapia de higiene, hay una migración del epitelio de unión y la formación de la bolsa periodontal. Cuando esa bolsa periodontal se cierra, va a dar origen al absceso periodontal, que es el que encontramos en los pacientes diabéticos. Yo les decía que esto es una urgencia y que el paciente que viene con dolor a nuestra consulta debe salir sin la misma. Cuando hay dos tipos de diabetes, una que es la diabetes tipo 1, ¿no es cierto?, donde el paciente es insulino dependiente, y la tipo 2, en la cual el paciente con una dieta y con medicación puede perfectamente subsanar o mantener, ¿no es cierto?, la enfermedad en condiciones. Los pacientes diabéticos deben ser atendidos a la mañana temprano, es decir, siempre nosotros le decimos que venga a la consulta, que ingiera alimentos para que luego no se produzca el shock hipoglucémico, que es característico de estos pacientes. Entonces, cuando lo atendemos, siempre en nuestra consulta debemos tener o azúcar, darle agua con azúcar, o bien a estos pacientes, es decir, darle un cafecito con azúcar, o tener alguna gaseosa o agua simplemente con azúcar, como les digo, para aumentar esta glucemia y permitir al paciente que se reanime y continúe nuestro tratamiento. ¿Preguntas? ¿Entendieron el paciente diabético? ¿Sí? Bueno, otro factor sistémico condicionante es la nutrición. La deficiencia de vitamina B, produce hipersensibilidad de la mucosa y vamos a ver pequeñas vesículas que se pueden establecer a nivel de toda la mucosa bucal debajo de la lengua. Estas vesículas son dolorosas porque sabemos que cuando hay se produce cuando hay vesículas, se elimina el epitelio y el tejido conjuntivo que está por debajo, que tiene vasos y nervios, produce el sangrado y sintomatología dolorosa.
También tenemos la deficiencia de vitamina C, que es el electroluto, que produce una diátesis hemorrágica, hay retraso en la cicatrización, porque no forma el colágeno, y al no formarse el colágeno, tampoco lo hacen con las fibras colágenas. Y entonces, es decir, en la cavidad bucal, si nosotros nos hacemos una correcta higiene, puede ser que haya gingivitis. Y librado su suerte, si el proceso sigue, continúa, porque no es atendido, se produce la periodontitis. O sea, que comienza la afección a nivel del periodonto de protección, a nivel de la encía, y si no hacemos un correcto tratamiento, el proceso va hacia el periodonto de inserción, donde tenemos ligamento, hueso, cemento. El HIV es otro factor sistémico que tiene mucha importancia. El paciente en la actualidad sabemos que puede ser tratado, que no hay ningún problema, pero su sistema inmune va a estar alterado. Son pacientes que deben estar muy motivados con una correcta tratamiento, con correcta higiene, porque hay una gran predisposición a enfermedades oportunistas, como por ejemplo, tenemos en la cavidad bucal, que ha acompañado gingivitis úlcero necrosante, tenemos que sobre esta se puede sobreagregar microorganismos como por ejemplo micosis, que es justamente una enfermedad oportunista, microorganismos que porque digamos que los pacientes con HIV, aparte de que su sistema inmune va a estar alterado, muchas veces estos pacientes presentan estrés, el estrés por la enfermedad, y no tienen una buena motivación en cuanto a técnicas de cepillado. Entonces, la gingivitis, que puede ser úlcero necrosante, que comienza a nivel de la encía, en forma de saca botado, va produciendo cráteres y aumenta si ese paciente no se atiende, no va a la consulta, no se realiza un tratamiento, vamos a ver que el proceso sigue. Y esa gingivitis se convierte en periodontitis cuando avanza hacia el tejido de inserción, y si no tiene su tratamiento, no se hace la terapia, continúa y va tomando la mucosa, dando origen a lo que es la estomatitis necrosante, y si el proceso sigue, que esto es muy característico de los pacientes con SIDA, que no son tratados, se produce el cancro oral, donde hay exfacelación de la cara con verdaderos secuestros óseos. Bien, también tenemos que dentro de los factores sistémicos, los drogadictos están predispuestos, ¿no es cierto?, o son factores predisponentes por el estrés, porque muchas veces el sistema inmune se haya alterado por la droga, ¿no es cierto?, y por todo el proceso que ellos están viviendo. Entonces es característico ver gingivitis como necrosante, ver periodontitis. Son pacientes que su aseo personal se haya completamente disminuido. Dentro de los factores sistémicos, ¿entendieron? ¿Necesitan alguna explicación más específica? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Seguimos nomás? Profe, Sí, profe. ¿usted está cambiando la diapositiva? No. Ah, bueno, gracias. Lo que quiero que me pregunten de las enfermedades sistémicas, si entendieron, quieren que les aclare algo. Profe, Sí. en vitamina B nos aclaró que B era la del ¿Cómo? La B1 produce hipersensibilidad a la mucosa y vesículas.
Las vesículas se producen sobre la superficie de la lengua, puede haber en mucosa, en el piso del paladar. Estas vesículas se rompen y producen úlceras, y esas úlceras son muy dolorosas porque yo les dije que cuando se produce una infección del epitelio, por debajo tenemos un tejido conjuntivo. Y ese tejido conjuntivo tiene vasos y nervios. Entonces, hay hemorragia, pues, los vasos se rompen, evidentemente, al ponerse en contacto, y como tenemos, dijimos, vasos y nervios, va a haber sintomatología dolorosa. Después tenemos que también tenemos la vitamina C, que es el escorbuto, que produce diátesis hemorrágica, la cicatrización, porque no hay formación del colágeno. Y al no producirse el colágeno, tampoco las fibras colágeno. Entonces, obviamente, la cicatrización va a estar disminuida. ¿Estamos? ¿Otra pregunta? Muchas gracias, profe. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? ¿Seguimos nomás? Luego tenemos los factores ambientales. Tiene que ver el nivel socioeconómico para la enfermedad. Es lo mismo que una persona que está nutrida y en condiciones, es decir, tenga su calidad bucal que aquella que tenga un nivel socioeconómico, o de acuerdo a la situación donde vive también. Es decir, hay personas que viven en lugares donde hay fluorosis, porque el agua tiene una cierta cantidad de flúor, o está cerca, vive, por ejemplo, cerca de fábricas metálicas donde hay metales que también influyen en la cavidad bucal y en nuestra encía, porque puede haber cambios de coloración, presencia de pigmentos. Y el estrés es otro factor condicionante bastante importante, porque, por ejemplo, la gingivoblastomatitis herpética se da justamente porque el estado sistémico y el estrés es un factor determinante. La gingivitis necrosante aguda, que se da en épocas de examen, donde es muy característico ver que el estrés que le produce permite que el flujo de bacterias, que los bacilos fusiformes y espiroquetas, a los cuales se agregan los otros microorganismos, provocan la gingivitis, que comienza con forma de saca bocado a nivel del vértice, de la papila, y va tomando los distintos tejidos. Es una de las enfermedades periodontales bastante importante relacionada con el estrés. El tabaco es otro, la combustión del cigarrillo produce una alteración a nivel de la capacidad de la marginación, la adhesión y fagocitosis de los microorganismos que están actuando y que producen la enfermedad periodontal. Hasta acá estamos. ¿Quiere alguien que les no entendieron o que les diga del factor ambientales cómo influyen en la patología? ¿Estamos bien? ¿Quieren hacerme preguntas? Bien. Seguimos entonces. A su vez tenemos factores locales que tienen mucho que ver en la enfermedad. Son factores condicionantes importantes. Cuando yo voy a hacer la restauración de una operatoria dental, es decir, debo tratar que desde el punto de vista estético y funcional esto esté armonizado, es decir, debo darle la anatomía de la pieza dentaria, los rebordes marginales, por mesial y distal de las piezas dentarias deben estar siendo correctas, es decir, que si yo tengo una operatoria en la cual hay una sobreobturación, por ejemplo, en mesial, yo pongo una amalgama o un composite que no esté en forma correcta, resulta ser que me va a producir empaquetamiento de comida, el exceso. Esto va a permitir que el sustrato sea obtenido por los microorganismos para reproducirse y producir la enfermedad periodontal. ¿Entienden cómo es? Si yo, por ejemplo, en lo cruzal no restauro bien
o inicial hago, coloco amalgama o composite con esté sobreoscurado, ahí se va a empaquetar la comida. Entonces eso va a ser un sustrato para que los microorganismos tomen y comiencen a proliferar y producir la enfermedad. ¿Entendieron? ¿Entendieron ahí cómo es la restauración? ¿Correcta o incorrecta? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. perfecto. Entonces, la higiene bucal, es decir, la correcta higiene es fundamental. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debo enseñarle al paciente? A que utilice no solamente el cepillo dental, sino el hilo dental, que Los utilice hábitos de higiene también. claro, y enseñarle y motivarle. Algo que el odontólogo no hace y que nosotros no hacemos es cuando viene y comienza, luego de hacer el diagnóstico, de hacer nuestra historia clínica, a todos los pacientes debemos enseñarle cómo cepillar sus dientes. Porque resulta ser que nos olvidamos de eso y cuando hacemos un tratamiento, en el momento en que hacemos y terminamos, a la próxima sesión, posiblemente si yo utilizo sustancias revolvelantes, encuentre gran cantidad de placa bacteriana o biofilm. ¿Me entienden? Entonces, si voy a hacer una terapia periodontal sobre todo, debo primero motivar a mi paciente y cada vez que viene debo tomarle la técnica, porque ustedes creen que es fácil. Yo cuando estaba en la clínica generalmente le tomaba a los alumnos, hicieron preventiva y no saben cuál es la técnica de base, porque la hacen mal. Y si yo no sé yo cepillarme, ¿cómo puedo transmitir la técnica correcta? Entonces hay que aprender primero la técnica para poder transmitirla. ¿La anatomía y posición dentaria es importante? Sí. ¿Por qué? Porque la ubicación, tenemos dientes que pueden estar rotados, girados o en mal posición. En ese lugar, si yo las caras de los dientes no cepillo perfectamente, se puede impactar el alimento y puede ser tomado para los microorganismos para proliferar y producir la enfermedad. Es decir, con sus productos tóxicos bacterianos actúan a nivel de los tejidos periodontales. Muy bien, pasamos a otra diapositiva. ¿Y qué ven ustedes cuando el paciente concurre a la consulta? ¿Qué están viendo? Yo lo primero que hago, hice mi historia sistémica y ahora voy a hacer mi diagnóstico clínico. Miro la boca del paciente. ¿Qué ven ustedes en la primera de las imágenes? Acá. A ver. ¿Qué ven ustedes? Inflamación de las encías, profe. Ajá. Exacto. ¿Qué más Mal ven? posicionamiento de la pieza dentaria. Puede ser. ¿Qué más veo acá? Cambio de color en la encía. Cálculo, profe. Esto es más bien saburra y microorganismo, no hay cálculo. En este sí. No miren miren esta primero. Acá veo inflamación, veo cambios de color, muy bien. El color de la encía está determinado por la vascularización, los pigmentos melánicos, el espesor del epitelio y el grado de queratinización. Acá veo un cambio de color. ¿Qué color veo? Rojo, ¿no es cierto? Y este color rojo, que puede ser una inflamación de tipo crónica. Cuando yo tengo una inflamación de tipo crónica, el color puede ir rojo, rojo azulado, azul rojizo. En este caso es rojo, ¿por qué? Porque hay un aumento de la vascularización y una disminución de la queratinización. Entonces se produce esta característica. Y una inflamación de tipo crónica puede ir al color rojo, rojo azulado, como les dije, o azul rojizo, que está producido por el éxtasis venoso.
En cuanto al contorno, ¿sigue normalmente las angulaciones de las piezas dentarias? ¿Es irregular? ¿Es igual en todos lados? ¿Qué opinan? A ver, ¿el contorno es igual? Es irregular. Es irregular. Es un contorno irregular, porque acá yo veo aumento, fíjense ustedes, acá hay una recesión y acá también. Entonces, cuando vamos a hacer nuestra historia clínica, porque es todas estas preguntas que yo le estoy diciendo, en la historia clínica consta color, consistencia, textura superficial. Entonces voy poniendo, el contorno es irregular. Cuando yo voy a tocar acá, es firme, ¿a ustedes les parece que con el dedo voy a hacer la palpación y esto va a ser firme en este sector o en este sector? No, está todo inflamado. Es blando y depresible, es decir, el exudado líquido y celular invadió este sector y entonces pongo blando y depresible. La superficie, la textura superficial, ¿a ustedes acá se ve el punteado de cáscara de naranja de la insertada? Acá, por ejemplo, No, profe. No. claro, se pierde el punteado, entonces ponemos liso y brillante, porque está, fíjense ustedes, liso y brillante porque el exudado líquido y celular invadió ahí, fue desinsertando esa fibra y entonces ponemos liso y brillante. Son los datos que les van a pedir a ustedes en la historia clínica que se ve en la gingivitis. Y después pasamos a la periodontitis. Acá que vemos que ya hay pérdida de tensión. Todo esto se trata del periodoncio de protección. La gingivitis es la inflamación que se manifiesta en el periodonto de protección. Ahora ya pasamos a la periodontitis, el proceso inflamatorio sigue, se produce la migración del epitelio de unión y la formación de las bolsas periodontales. Vieron acá, se pierde el ligamento, acá vieron que el hueso también no está. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vamos a hablar? Primero, ¿qué características clínicas hay? En cuanto al color, la consistencia, la textura. A ver, ¿quién me puede ir diciendo? A ver, entre todos vamos a sacar. Color. Marcoso. ¿Qué color tiene? Esta es una inflamación de tipo crónica. A ver, ¿qué color tiene? ¿Qué color ven ustedes? Hay rojo, rojo azulado. ¿Eh? Si tuvieran en la clínica esta, ustedes tienen que hacer el diagnóstico clínico. A ver. Un rojo azulado abajo, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché bien. ¿Rojo azulado me dijiste? Un rojo medio azulado abajo. Puede ser porque es una inflamación de tipo crónica, sí, acá en este sector. ¿Cómo ven ustedes la superficie, la textura? Inflamado. Globulosa, En el profe. centro palpan, ¿es liso y brillante o no? ¿Se ve liso, brillante o se ve punteado acá? ¿Vemos el punteado que la tiene insertada o no? Liso, brillante, profe. Lisa No, es brillante, muy profe. demasiado, profe. Exacto, es decir, el contorno, ¿cómo va a ser? Irregular. Irregular. Y acá que vemos, ¿qué es esto? ¿Qué se ve acá? ¿Qué es esto? Ustedes vieron el cálculo de esto negro acá, que es la mineralización de la placa bacteriana, el cálculo. Y si yo acá coloco mi sonda, que vamos a ver ahora profundidad y pérdida de inserción, acá se produce una pérdida de inserción, va a haber bolsas, presencias de bolsas periodontales que pueden tener una, dos o tres paredes. Ahora vamos a ver cómo hacemos el sondaje. Entonces, todo esto me está diciendo que ya estamos trabajando en el periodonto de inserción. Y esto es lo que ustedes van a hacer cuando hagan el diagnóstico clínico. Estamos gingivitis y periodontitis. Esto es lo que nosotros en la clínica vamos a hacer en nuestra historia, en nuestro periodontograma. Vamos a transportar lo que en la clínica vemos. Muy bien. Entonces, cuando hacemos el interrogatorio,
¿qué preguntamos? ¿Cuál es la queja principal? ¿Cuál es el motivo por el cual el paciente concurre a la consulta? ¿Quién nos puede preguntar? Por ejemplo, nos cuenta cuando nosotros le preguntamos por qué viene, y generalmente la enfermedad gingival, como la gingivitis o la periodontitis, son asintomáticas. Entonces el paciente concurre cuando le sangró un montón, cuando tiene una hemorragia y cuando se cepilla los dientes y sangran un montón, o cuando, por ejemplo, nos cuentan que cuando duermen la almohada está llena de sangre, o porque hay movilidad de las piezas dentarias y entonces la pérdida de inserción es bastante importante, y en estos casos recién vienen a la consulta. Y entonces esa es la queja que ellos establecen principal. Y después viene la localización del dolor. El paciente localiza cuál es la pieza dentaria, a diferencia de lo que es la enfermedad producida por las caries. Muchas veces el paciente, por ejemplo, si tiene una caries avanzada, no sabe localizar cuál es la pieza dentaria, se puede confundir. ¿Por qué? Porque el dolor se puede irradiar, puede ser, por ejemplo, que le duela el incisivo central y cuando mira, nos toca y dice, me duele el incisivo central. Pero resulta ser que nosotros miramos la pieza dentaria y la pieza dentaria está entera, no tiene caries, no tiene nada. Pero resulta que la de arriba puede tener caries, o la de al lado puede tener una amalgama grande, o puede ser que tenga un composite grande, que es la que produce la patología, porque el dolor producido por la carie es un dolor irradiado, se irradia inclusive hacia el oído. ¿Cuántas veces le dice el paciente, le va a contar que ustedes me dicen, me duele esta pieza dentaria, y resulta ser que no es esa, porque el dolor se irradia hacia el oído? Pero cuando se trata de enfermedad periodontal, sí yo puedo localizar cuál es la pieza, porque en el lugar donde está la bolsa periodontal, ahí está la sintomatología dolorosa. El dolor de origen periodontal y el dolor de origen pulpar es muy imitativo, por eso tenemos que saber diferenciar y hacer un diagnóstico correcto. ¿Me entienden? Porque muchas veces se pueden confundir. Y entonces, supongamos que el dolor es de origen periodontal es porque el periodonto está afectado, y el paciente me dice, me duele este diente, y nosotros hacemos la apertura y extirpamos una pulpa que está sana. Entonces hay que tener mucho cuidado, o puede ser lo inverso. Por ejemplo, pensemos que hay una lesión de purcación que ahora vamos a ver, donde hay pérdida de hueso y pensamos que se debe a una enfermedad periodontal, y en realidad es pulpar, porque puede haber un conducto lateral o un interconducto que están a nivel entre las raíces, a nivel interradicular, y resulta ser que produce una lesión, y nosotros, es decir, raspamos y alisamos y estamos afectando a nuestro tejido, cuando en realidad la pulpa es la que tiene la patología. La carie en su profundización produjo la enfermedad. No sé si no es muy avanzado lo que le estoy diciendo, si me entienden. ¿Me entendieron lo que les quise decir? Sí, doctora. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, Profe. yo lo que quiero que les quede bien claro, que el dolor producido en la enfermedad periodontal es localizado. Nosotros podemos focalizar cuál es el diente. No ocurre lo mismo cuando es producto de la caries. ¿Cuál es la cronología del dolor? Es decir, preguntamos en el interrogatorio qué antigüedad tiene, cuál es el ritmo de ese dolor, si es un dolor agudo, lancinante, intermitente, cuál es la característica de ese dolor, la intensidad, si el dolor puede ser prolongado, si es espontáneo, desaparece, para ver la diferencia, si se trata de un dolor, una hiperemia, por ejemplo, o sigue avanzando ese dolor que se puede solucionar.
Los factores que afectan el estímulo, si duele al frío, al calor, es decir, porque muchas veces nosotros tenemos que, como en los dientes que vieron en la cual hay una recesión, entonces no solamente a la enfermedad periodontal se puede agregar la sintomatología dolorosa porque el diente queda expuesto en la cavidad bucal, hay hipersensibilidad dentinaria, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tenemos que ver para nuestro tratamiento. Y luego tenemos la historia complementaria sobre los hechos pasados, es decir, él nos puede contar cuáles son las patologías, cuáles son las sintomatologías o las afecciones que tuvo anteriormente, porque muchos de los pacientes recidían, o sea, la enfermedad está, se le hizo un tratamiento, se le hizo una terapia básica, pero el paciente no hizo la higiene correcta, no mantuvo su higiene en condiciones y puede volver a recidir, puede aparecer nuevamente la enfermedad. Entonces hay que preguntar cuáles son los hechos pasados y qué síntomas en la actualidad está obteniendo el paciente. ¿Y cuáles son las preguntas orientadoras que le damos? ¿Cuándo comenzó o lo notó por primera vez? Entonces tenemos que ver cuál es la antigüedad de los síntomas. ¿Le duele al calor, al frío, al morder o masticar, le causa dolor? Porque muchas veces resulta ser que los pacientes, es decir, tienen movilidad, se produjo una pérdida de inserción y entonces el diente está expuesto y resulta ser que hay movilidad y se produce el empaquetamiento de comida en ese sector y al masticar puede haber sintomatología. Entonces hay que saber cuáles son las causas que motivan el dolor, con qué circunstancia ocurre esa sintomatología dolorosa, si el dolor es momentáneo, si perdura, si es fugaz, si es un dolor permanente, aparece solo o aparece, por ejemplo, cuando se ingiere algún alimento, es un dolor espontáneo, aparece cuando está acostado, cuando hay mayor presión sanguínea o congestión. Hay algo que alivia el dolor, por ejemplo, el beber líquidos calientes o fríos. Muchas veces se acompaña, ¿no es cierto?, de una pulpitis abscedosa que es producida por la carie, no por la enfermedad periodontal, pero pueden estar relacionados. Y entonces esta pulpitis abscedosa que es producto de las caries, alivian con la ingesta de agua. Por ejemplo, cuando yo estaba en el hospital, cuando los pasantes vieron y estábamos en la guardia, porque la pulpitis abscedosa es muy dolorosa, venían los pacientes ya con una botellita de agua y tomaban, porque el frío, sí les calmaba. Era muy característico ustedes cuando estén en quinto y vayan a los centros, van a ver el paciente se va al baño para hacerse los buches con agua fría, porque esto atenúa el dolor. ¿Hay algo que alivie el dolor? ¿Con qué frecuencia le duele? O sea, para determinar el ritmo del dolor. Cuando tiene dolor suave hay que saber si es moderado o intenso para ver cuál es la intensidad de ese dolor, como vimos anteriormente. Y entonces podría señalar el diente que le duele o el área que usted siente inflamada. Entonces el paciente nos toma con su dedo y nos dice, me duele esta pieza dentaria. Se toca muchas veces, es decir, cuando la encía está inflamada o hay una tumefacción, el lugar de la encía. Y hay que saber también cuál es la naturaleza del dolor. Si el dolor es agudo, pulsátil, sordo, exasperante, es decir, la característica o modo que el dolor está presente. ¿Preguntas? ¿O seguimos? ¿Entendieron hasta acá? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Entendió, profe. Sí, profe. Diga. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué es el diagnóstico? A ver, ¿quién me puede definir qué es diagnóstico? ¿Qué es diagnosticar? ¿Alguien? Reconocer la enfermedad. Le dijeron anteriormente, yo escuché, que es la recopilación, es establecer cuáles son los signos y síntomas
para poder identificar una enfermedad. Es decir, yo a través de los signos y los síntomas puedo establecer un diagnóstico de la patología. Esta enfermedad es una gingivitis, esta enfermedad es una periodontitis. Pero muchas veces, sobre todo en periodoncia, debo hacer un diagnóstico diferencial, porque yo les dije que tanto la enfermedad pulpar como la enfermedad periodontal tienden a ser imitativas en cuanto a signos y síntomas. De ahí es necesario de hacer un correcto diagnóstico, porque puedo extirpar una pulpa que está sana o puedo hacer un raspaje idealizado en los tejidos gingivales o periodontales y lesionarlo por un diagnóstico equivocado. Entonces, el diagnóstico diferencial consiste en distinguir una enfermedad de otra con síntomas similares, como ocurre en estos casos. ¿Estamos? Y para ello voy a utilizar, Profe. es decir, ¿sí? El diagnóstico presuntivo se hace antes de la diferencial, ¿no? Es decir, primero tengo que establecer el diagnóstico diferencial, porque yo tengo que saber cuál es la patología, y dentro de ese diagnóstico diferencial está, yo presumo que esto o el otro, pero primero tengo que saber qué tipo de enfermedad es la que se está desarrollando, si es producida por la caries o si es producida por el ligamento periodontal, o por la patología a nivel de los tejidos gingivales. Yo presumo que es esta enfermedad, pero antes tengo que hacer el diagnóstico diferencial para saber cuál es la enfermedad. Una vez que, o sea, si se trata del diente o se trata de los tejidos que rodean, el ligamento, hueso, cemento. ¿Entienden? Está bueno. Entonces yo después voy a hablar de diagnóstico y ahí voy a ver el dolor, voy a hacer el sondaje, voy a ver la movilidad y voy a complementarle con el diagnóstico radiográfico. Lo primero que tengo que pensar es en el diagnóstico clínico, porque la clínica es soberana, la que me va a dar el diagnóstico correcto, y muchas veces tengo que complementarme con la radiografía, que es un complemento de la clínica. Entonces voy a hablar del dolor de origen pulpar. Yo les dije que el dolor es localizado, es un dolor firme, fino, porque yo establezco cuál es la pieza de la patología. Porque tengo la bolsa periodontal, ¿no es cierto?, la profundización del surco que me va a dar origen a esta bolsa, que es donde va a estar focalizada en la pieza dentaria, donde tengo la bolsa que me produce ya sea movilidad o porque se produjo empaquetamiento de comida en ese lugar y desarrolló todo este cuadro, es firme ahí, es un dolor continuo y localizo esa pieza dentaria. Luego puedo tener un dolor a la palpación. Por ejemplo, si hay una tumefacción, tomo mi dedo y comienzo a hacer la palpación. Y lo hago entre el ápice y el borde gingival. Dijimos siempre cómo va a estar la pulpa o el diente si yo tengo una enfermedad periodontal. Nunca, cuando tengo una enfermedad periodontal neta, es el dolor pulpar. La pulpa está sana, el diente está vital. Lo que está afectado es el ligamento periodontal. ¿Me entienden? El diente está sano porque no es que la patología se produjo en el diente, porque no hay caries, entonces no va a haber enfermedad. Pero sí, la pulpa, cuando yo tengo una bolsa periodontal o hay presencia de biofilm de la placa o migración del epitelio, me va a estar afectado. Primero, puedo tener la afección en mi periodonto de protección, que puede ser una gingivitis. Y si yo no trato ese diente, me va a producir una periodontitis. Pero siempre es a nivel del tejido periodontal. El diente está sano, la pulpa está vital, está normal. ¿Entienden la diferencia?
Si yo les digo, en un diente que tiene gingivitis, ¿cómo está su diente? ¿Está normal? ¿Hay sintomatología dolorosa? ¿Ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo? El ligamento sí, profe, pero no de la pieza en sí. Exactamente, muy bien, interpretaste lo que quise decir, porque el diente está sano, no está afectado. Lo que está afectado es el ligamento periodontal. Cuando yo hago percusión de la pieza dentaria, tomo un instrumento y hago percusión en sentido vertical, puede haber dolor o generalmente no hay dolor, pero puede haber dolor. Y la percusión es vertical. Todo, mientras si yo tengo, por ejemplo, que el diente está afectado, hago una percusión horizontal y ahí va a haber sintomatología. Cuando hay caries, pero en este caso yo voy a hacer percusión vertical, que es completamente diferente, y voy a sentir dolor si el diente está afectado, es decir, si hay movilidad. ¿Entendieron esta diferencia? Sí, profe. ¿Cómo hago la percusión para saber si el dolor es de origen periodontal? ¿En qué sentido? ¿Vertical o horizontal? Recién les dije. Vertical. Horizontal. No. Muy bien, la que dijo vertical. Yo tomo mi instrumento y en forma vertical me va a doler el ligamento. Cuando el dolor es de origen de la pulpa, es decir, hago la percusión en sentido horizontal. ¿Entienden la diferencia o no? ¿Cómo tengo que hacer la percusión para ver si es de origen periodontal? Verticalmente. Vertical, Vertical. Exactamente, muy bien, eso, exacto. Entonces seguimos. Y entonces hago la inspección, donde vamos a ver los cambios de color. Si yo tengo una inflamación crónica, ¿cuál sería el color que debe tener mi encía con la inflamación crónica? ¿Qué voy a ver en la clínica? ¿Qué color voy a ver? Liso, tiene No, el color, ¿cómo sería? Dijimos Rojo rojo, azulado. rojo azulado. azul rojizo, serían los colores de la inflamación de tipo crónica. Y supongamos que yo tengo una inflamación de tipo aguda, que todavía no les dije cómo es el color. El color, en una inflamación de tipo aguda, supongamos que tengamos una gingivitis necrosante aguda, van a ir hacia los blancos, vamos a ver el grisáceo, gris pizarra, blanco grisáceo, que van a ver en estos casos porque se produce una necrosis. Como hay una necrosis, es decir, que comienza a nivel de la papila y en forma de saca-bocado va tomando distintos tejidos, el color en esta gingivitis necrosante aguda va a ir hacia los pizarras. ¿Entienden? Va a ser diferente a lo otro que es rojo, rojo azulado, azul rojizo. Acá va a ser color gris, gris pizarra, blanco grisáceo. ¿Entienden la diferencia de la coloración? Porque está menos vascularizado, ¿sería? Exactamente, muy bien, exactamente. Bien, sigamos. El aspecto dijimos que va a ser liso y brillante porque el exudado líquido y celular produce la desinserción, avanza, ¿no es cierto? Y produce la desinserción de las fibras. La consistencia, como dijimos, que va a ser cuando yo toco con el dedo la encía, la consistencia como era. Miren ustedes, Y brillante. esto es el contorno regular o irregular. La consistencia es firme o blanda y depresible. Cuando toco con mi dedo, es decir, la consistencia va a ser blanda y depresible. ¿O no? El edema está allí. ¿Entienden? ¿Estamos o no? Sí, profe. Bien. Puede producirse movilidad dentaria, porque obviamente
vieron ustedes que si, ahora vamos a ver la radiografía, si se pierde gran cantidad de ligamento periodontal y del hueso, no va a tener soporte, entonces se va a producir la movilidad. Vamos a ver la presencia del cálculo, de placa bacteriana, de zoaburra, puede ser que haya obturaciones incorrectas, excesos. Ustedes van a ver sobre todo cuando que hay muchos pacientes que tienen amalgama sobrecontorneadas, entonces esto entre espacio y espacio, ese exceso de material, permite que todos los irritantes, o sea, que quede atrapado en ese lugar la comida y que sea tomado, los microorganismos tomen como sustrato para proliferar y poder desarrollar así la enfermedad. ¿Estamos hasta acá? ¿Seguimos? Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico clínico? A través del sondaje. Ustedes ven, acá tenemos la sonda de Markey que se utiliza para medir la profundidad en sentido vertical. Entonces ahí vemos si hay bolsa y siempre la pulpa, en este caso, ¿cómo va a estar la pulpa y el diente? La pulpa va a estar sana, va a estar vital, porque ustedes ven que en el diente cómo está. En todos estos casos donde hay pérdida de inserción, fíjense ustedes cómo se perdió todo el tejido. ¿Ustedes cómo ven al diente? ¿Está afectado o está sano? Sano. Entonces siempre tenemos que pensar que lo que afecta es el periodonto. El diente tiene la pulpa vital porque el diente está sano. El concepto de eso quiero que les quede bien clarito, ¿eh? ¿Entienden ahí? Entonces vamos a la movilidad. La movilidad, es decir, se produce como consecuencia la pérdida del tejido de soporte alrededor de la pieza dentaria, puede producir como resultado movilidad. Entonces utilizamos bien, como ven acá, una pinza, porque se clasifican, según Miller, hay distintos grados que vamos a ver. Fíjense ustedes cómo se pierde para que haya esto o se produzca, no hay hueso, no hay soporte ni ligamento, por eso la pieza se mueve, ¿no es cierto? También podemos utilizar dos instrumentos ROMO, uno por ejemplo por vestibular y ahí vamos haciendo el movimiento, o el movilómetro, que es un aparato especial para medir los grados de movilidad. Y entonces tenemos la movilidad según Miller. Tenemos grado 0, cuando el diente se mueve de 0,1 a 0,2 milímetros en sentido horizontal dentro del alveolo. Tenemos el grado 1, cuando el diente se mueve 1 milímetro en sentido horizontal. El grado 2, cuando la movilidad es entre 1 y 2 milímetros en sentido horizontal. Y el grado 3, cuando la pieza se mueve en sentido horizontal, tanto como vertical. ¿Entienden ustedes? Le hacemos el movimiento así, es decir, en sentido horizontal de la pieza dentaria hacia un lado y el otro, y esto nos va a determinar los distintos grados. Ya el grado 3 es cuando ya el movimiento se hace en todos los sentidos. ¿Entienden? ¿Estamos? Y eso ustedes van a tener que ver los grados de movilidad y lo van a transportar al periodontograma. Y luego tenemos la hemorragia. La hemorragia es el primer signo de que existe inflamación. Es decir, si la encía está sana, no tiene que sangrar. Pero si sangra, es porque hay enfermedad. Y cuando la hemorragia es cuando se produce el sangrado, el sondaje. El surco sano no sangra, si sangrado se relacionaría con inflamación. Es decir, que histológicamente el epitelio interno de la encía marginal se encuentra ulcerado. Y siempre dijimos que cuando se produce ulceración del epitelio, ¿qué tejido está debajo del epitelio? ¿Qué tejido está debajo del epitelio? A ver, ¿quién me dice? Conectivo. ¿Y yo qué les dije que tiene el conectivo? ¿Que por qué sangraba? Vascularizado y nervioso. Exactamente. Entonces sangra y duele. Exactamente. Muy bien.
Sigamos. Esto también ustedes tienen que ver, hay un cuadrito, una celita, digamos, en el periodograma, donde vamos a poner si sangra o no sangra. Luego vamos a determinar la profundidad del sondaje, lo hacemos con la sonda periodontal, donde expresa en milímetros la distancia que hay desde el fondo del surco, bolsa periodontal, hasta el margen gingival, desde acá, que sería el fondo del surco, hasta acá. Un surco sano tiene una profundidad de 3 milímetros, de 1 a 3 milímetros, cuando está sano, se coloca la sonda y acá en las caras libres, o sea, sería vestibular igual, cuando está sano tiene 1 a 3 milímetros. Y en las caras proximales tiene 4 milímetros. Eso sería lo normal. Pero si yo coloco mi sonda y la profundidad es de 5 o 6, ¿qué quiere decir? Que se produjo una migración del epitelio de unión y la formación de una bolsa periodontal. Ya hay una patología, no está normal. Hay una migración, se profundizó el surco, ¿entienden? Y hay presencia de bolsa. Si yo tengo 5 o 6 milímetros, puede ser una bolsa supraósea, porque está por encima de la cresta ósea, o infraósea, porque está debajo de la cresta ósea. ¿Estamos hasta acá? ¿Entendieron la profundidad del sondaje? Chicos. Sí, profe. Perfecto. Profe, en el caso que sea infraósea, no se ve desde No, el exterior. Claro, ¿por qué? Porque eso está por debajo. Para yo localizar y hacer un tratamiento, si yo tengo que hacer, por ejemplo, una terapia básica, donde hago el raspaje y elimino raspaje alisado radicular, y tengo que eliminar el cálculo. Yo no tengo visibilidad y acceso a la bolsa infraósea. Debo levantar un colgajo para poder hacer una técnica quirúrgica para tener acceso, porque si no, supongamos que yo raspo y aliso una bolsa de 6 milímetros. ¿Qué pasa? Saco todo hasta donde puede tener acceso mi instrumento, pero resulta ser que en el interior, donde yo no tengo acceso, quedan los microorganismos, y entonces arriba, bárbaro, se produce la reinclusión, la encía va a estar normal, todo va a estar bien. Pero en el lugar donde yo no tuve acceso a eliminar a los microorganismos, comienza a proliferar, estos aumentan y hay gran cantidad, y como está cerrada esa bolsa que no tuve acceso, se produce un absceso periodontal. ¿Me entienden? Cuando ¿entendieron lo que les expliqué? ¿Me interpretaron? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, por eso, la bolsa infraósea no es lo mismo que la bolsa supraósea, porque la otra puedo tener acceso. Mi instrumento puede llegar, puedo eliminar el cálculo, el biofilm de la placa bacteriana. Pero cuando yo tengo una bolsa infraósea de 7 o 8 milímetros, mi instrumento no va a llegar ahí. No va a tener acceso para eliminar todos los microorganismos que quedan en ese sector. Entonces tengo que hacer una cirugía, tengo que levantar un colgajo para tener acceso y poder eliminar todos los microorganismos que están ahí. Porque si no, resulta ser que yo raspo en el lugar de arriba, donde raspé y tuvo acceso hasta donde llegó, se va a producir la reinclusión de las fibras del ligamento. Entonces la encía va a estar rosa coral, va a estar normal, pero en el lugar donde no llegó mi instrumento van a seguir actuando los microorganismos y ahí van a producir luego un absceso periodontal. ¿Entendieron? ¿Les quedó clarito? Chicos. Bueno, sigamos entonces. Sí, profe. Entonces vamos a hablar del nivel de inserción, que expresa en milímetros las distancias que hay entre el fondo del surco, gingival o bolsa periodontal, y el límite amelocementario. ¿Ven?
de acá a acá. Todo esto acá se perdió tejido. Es decir, desde el límite amelosegmentario hasta el fondo de la bolsa. Y acá hay una recesión, ¿ven? Que se expone. Por eso yo le decía que muchas veces hay dolor acá al frío y al calor, porque todo esto está expuesto en la cavidad bucal. Y los túbulos dentinarios de la pieza están en contacto con el medio externo. Entonces, acá puede haber sensibilidad dentinaria. ¿Entendieron qué es nivel de inserción? Porque eso también después van a tener que tomar para expresar en el periodontograma. Luego vamos a la furcación. ¿Qué es la furcación? Es el área anatómica de un diente multiradicular donde las raíces divergen. ¿Cuáles son los límites? Tienen un piso, tienen un techo y tienen las paredes. El piso involucra, ven ustedes, ven acá, remanente de tejido óseo y ligamento periodontal. Las paredes acá están conformadas por las raíces dentarias expuestas. Y acá tenemos el techo, que es la zona de la pieza dentaria donde, ven, se produce la división radicular. Y esto también tiene una clasificación. Pero ¿cómo detectamos esto? Con una sonda llamada sonda de Navers, que después la vamos a ver. Fíjense ustedes que tiene como una curva que se utiliza para medir en sentido horizontal. Y si nosotros no tenemos la sonda de Navers, utilizamos la sonda de Martin, la que nosotros tenemos en nuestra clínica, pero se toma en sentido vertical, o sea, paradita. Muy bien, con la sonda de Nader, para obtener el mejor acceso al maxilar superior, es hacer el abordaje. Si vamos a hacer el abordaje mesial, lo hacemos por palatina. Y si vamos a hacer el abordaje distal, como se ve acá, lo hacemos tanto por vestibular como por palatina. Y entonces, ¿cómo vamos a clasificar las lesiones de furcación? En el grado 1, cuando es menor al tercio del ancho dentario, la sonda no atraviesa el área de furcación. ¿Por qué? Porque todavía queda hueso y ligamento periodontal. Hay poca pérdida de hueso, entonces radiográficamente no se ve nada. Fíjense ustedes que esta sería una lesión de furcación. ¿Por qué? Porque el hueso y el ligamento, los tejidos blandos no se ven en la radiografía, pero hay remanente bastante importante de hueso que impide que atraviese, ¿no es cierto?, la sonda para, es decir, se introduce nada más, pero no atraviesa la sonda periodontal la lesión. El grado 2 es mayor al tercio del ancho dentario, la sonda no atraviesa el área de furcación, pero su penetración es parcial. ¿Por qué? Porque todavía también queda remanente de ligamento y hueso que impide, es decir, penetra un poco la sonda, pero no lo hace en forma total. Pueden estar involucradas pérdidas óseas verticales, los cambios radiográficos pueden o no estar en este caso, una porción de hueso y ligamento permanece intacta. Acá ustedes ven cómo entra un poco, pero no lo suficiente como para decir hay una penetración total de la sonda, porque el hueso está desaparecido y el ligamento. Es decir, todavía queda ese hueso remanente que impide que la sonda atraviese totalmente, como vamos a ver posteriormente. Y en el grado 3 sí, que acá ven ustedes, miren cómo se perdió completamente el ligamento y el hueso, entonces la sonda atraviesa totalmente, ven ustedes acá de un lado al otro, ¿no es cierto? Es un verdadero túnel donde puede presentar pérdida ósea en sentido vertical o en sentido horizontal, y radiográficamente se observa el área radiolúcica, ¿ven? Clínicamente es cuando el diente, como en este caso, ven, pierde totalmente hueso y hay un túnel desde vestibular hacia igual, entonces la sonda atraviesa de un lado al otro. ¿Les quedó claro, furcación? Porque esto también ustedes van a tener que marcar en el periodontograma. ¿Entendieron? ¿Les quedó claro? Sí, doctora. Bien. Y acá tenemos el periodontograma.
El periodontograma es una ficha donde registramos los datos que observamos al realizar la creación de los tejidos periodontales y periimplantarios. Así ustedes van a tener cada ficha, es decir, de acuerdo a la... por ejemplo, ustedes cuando van a hacer la ficha clínica, quizá en estomatología sea diferente, cada uno de las cátedras tiene un criterio, esta ficha está realizada conforme a igual o tiene las mismas características que la ficha de las historias clínicas que ustedes tienen que presentar en la obra social. Por ejemplo, preventiva le da otra, es diferente el azul o el rojo, por eso ustedes tienen que ver el referato donde dice, por ejemplo, en azul restauraciones existentes. Entonces, acá resulta ser que mesial de los, porque esto es vestibular, esto es vestibular, y esto es palatino, y esto es vestibular y esto es lingual. Entonces, si yo voy a estar por vestibular, acá es mesio vestibular, o una en azul, una restauración, por la mesial del 1-1 y del 2-1 tengo restauración. Entonces yo marco acá también en lo cruzal del primer molar inferior, tengo una restauración. En rojo hice caries presente. Acá por oclusal, ¿cierto? Tengo una caries, acá en el incisivo inferior, tengo por distal una caries. ¿Van interpretando cómo se marca? Chicos, ¿entienden? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y después coloco la sonda periodontal y voy midiendo acá. Estos son 3 milímetros cada una de las rayitas, entonces voy viendo con la sonda periodontal y voy marcando rojo. Yo les puse a propósito que a veces suelen, por ejemplo, toman acá y hay una extracción que es esto, y resulta ser que cortan acá la encía, no se corta. Ustedes tienen que seguir todo hasta la terminación, porque cuando hay una extracción en su encía está cortada, por eso les dejé todo este espacio, porque a veces ustedes suelen hacer así. Porque acá en estas piezas dentarias nada más, a lo mejor hay enfermedad periodontal, y resulta ser que todo esto no hay en la encía tan normal. No, yo tengo que hacer todo hasta terminar, ver todo, marcar toda la encía hasta terminar, porque en ese espacio, si bien no hay enfermedad y no hay diente, pero la encía continúa. ¿Entienden? Entonces, el margen gingival voy marcando y voy poniendo todo en rojo, que eso lo hago con la sonda periodontal. Por ejemplo, tengo 3 milímetros acá y ahí voy haciendo. Si tengo más milímetros, voy haciendo y voy marcando. Muy bien. Luego tenemos migración o malposición, ya sea si está mesializada la pieza dentaria o está distalizada, y si por debajo pongo la flechita. Dientes ausentes. Acá el primer molar está ausente, entonces pongo estas 2 rayas. Extracciones indicadas. Resulta ser que acá el molar superior tengo que hacer el 2,8, tengo que sacar, entonces tanto por vestibular como por palatino, hago la cruz que este diente está indicado a realizar una extracción. Luego acá entre estos 2 molares hay una impacción, entonces hago el triangulito donde me marca la impacción de alimento. Y si en cualquier pieza dentaria tuviera una fístula, hago este redondito. ¿Entendieron hasta acá, chicos, cómo se va haciendo el odontograma? Sí, profe. ¿No necesitan que les explique nada? ¿Entendieron todo? Profe, ¿qué es la fístula? La fístula es una pequeña, vieron que cuando, supongamos que hay un absceso, hay una carie, en su avanza la carie, ¿no es cierto? Y en su profundización produce una lesión en la pulpa. Esto puede a su vez establecer porque es un proceso crónico, en la radiografía van a ver así, como una radiolicidez, como una pequeño baloncito
alrededor de la pieza dentaria, y esto sigue un trayecto de menor resistencia y da origen a esta fístula. Aparece como una pequeña pústula, o sea, como en la encía, eh, como una lesión, ¿no es cierto?, que va drenando el pus que sale de este conducto, de esta pieza dentaria. Entonces, sigue, atraviesa el plano de menor resistencia y aparece como una boquita en la encía. Como un absceso ¿Entiendes? sería. Perdón, No. les aclaro. Tere, Sí. la fístula, chicos, es un trayecto de comunicación que a veces comunica dos cavidades o puede comunicar una cavidad con el exterior o con la cavidad bucal, por ejemplo. En el ejemplo que le dio la doctora es cuando por una patología pulpar aparece un absceso en la zona del periápice, por ejemplo, y el proceso inflamatorio se va abriendo paso en los tejidos a medida que va en los lugares donde le va ofreciendo menos resistencia y se establece una comunicación, un trayecto de fístula, que en ese caso que la doctora les explica, puede exteriorizarse a nivel de la encía, el orificio de salida, diríamos, de ese trayecto de fístula, que se ve clínicamente como una lesión nodular, una papulita rojiza, por el cual, por un orificio, está drenando el contenido del absceso. Pero cualquier trayecto de fístula puede comunicar, ya les digo, pónganle el seno, por ejemplo, con la cavidad bucal o el seno con la piel. Entonces, el concepto de fístula es nada más que un trayecto que comunica, un trayecto de comunicación entre cavidades o la cavidad y la superficie, ya sea la superficie mucosa o la superficie cutánea. Y se da la presencia de diferentes procesos. Puede ser una fístula congénita en el cual haya algún defecto en el cierre de algunos de algunas estructuras embrionarias y queda un trayecto comunicante, diríamos así, o puede ser, que es lo más frecuente de ver, una fístula de origen inflamatorio, como el que le explicó la doctora, en la cual comunica un foco de inflamación que generalmente se absceda, o una cavidad natural, como por ejemplo un seno, el seno nasal, y comunica hacia el exterior o hacia la cavidad bucal. No sé si les quedó claro. Claro, en este caso, como yo les dije, sigue la zona de menor resistencia, entonces acá tenemos, por ejemplo, de origen pulpar, sigue la zona de menor resistencia y sale esa boquita en la cavidad bucal. Que yo, por ejemplo, trato, y para hacer la obturación definitiva, se tiene que cerrar. Entonces yo utilizo un material, se cierra esa fístula y recién hago el tratamiento definitivo. Y también esto me indica que hay un proceso crónico, porque cuando aparece la fístula es que hay un proceso crónico. Lo mismo puede ocurrir, yo les dije, con la carie, porque después les estaba por explicar que también los abscesos periodontales, cuando son crónicos, hacen esta manifestación, siempre siguiendo los planos de menor resistencia. Y muchas veces se cierra y se reagudiza con un proceso crónico. El crónico, perdón, se reagudiza y se produce un absceso agudo. Cuando se cierra esa fístula que fue crónica, se puede reagudizar ese proceso crónico y se vuelve agudo. ¿Entendieron? Chicos, ¿entendieron? Y sobre todo esto, ¿cómo yo puedo detectar que fue crónico y se produjo un absceso? Porque los abscesos agudos, desde el punto de vista radiográfico, no producen. Cuando algo es agudo, radiográficamente yo no veo nada. Pero cuando se produce una reagudización de un proceso crónico, en la radiografía voy a ver, por ejemplo, acá una imagen radiolúcida
va a haber como una pequeña radiolucidez alrededor de la pieza dentaria. ¿Entienden? Pues tiene que haber escombros para que en la radiografía yo vea algo, tiene que ser un proceso crónico que fue descombrándose con el tiempo. Cuando es algo agudo en la radiografía no se ve absolutamente nada. El ligamento periodontal va a estar sano. Pero cuando eso fue crónico, tuvo bastante tiempo, fue de a poquito produciendo la reabsorción, con el tiempo se ve en la radiografía. Entonces nosotros decimos que ese proceso agudo es la reagudización de un proceso crónico. ¿Entienden? Que tuvo tiempo para que produzca el descombro y la pérdida del tejido de soporte. O si no, no vamos a ver. Y entonces ustedes van a ver acá la ficha periodontal, van a ver, esto, la F es lesión de bifurcación, la M es movilidad, la H es hemorragia, y luego tenemos que acá van a tener el 1.8, la pieza dentada 1.7, 1.6, acá tienen el 2.3, acá van a tener el maxilar inferior, 4.1, 4.2, o sea, todo, ¿ven? Miran ustedes cuál es la pieza dentaria. Y en esto que vamos a ver después, cómo se hace, primero acá, es decir, cuando el paciente viene, hacemos todo el periodontograma mesial, la bifurcación mesial, vestibular, distal, vestibular, mesial. Y acá también tenemos, ¿ves? La pieza dentaria, el 1.8, distal, vestibular, mesial, palatino. El nivel de inserción, distal, vestibular, mesial, palatino. Es decir, lo mismo va a ser acá abajo, cada un distal, vestibular, mesial, ¿no es cierto? Igual, así, si se trata de vestibular, o si se trata de igual, o si se trata de mesial, o distal, cada pieza dentaria tiene cada una de las caras en las cuales está la profundidad que se debe tomar, el nivel de inserción, y la bifurcación, y la movilidad, y la hemorragia. Primero hacemos la primera evaluación, después hacemos el control de placa bacteriana y la evaluación post-terapia. Una vez que nosotros hicimos el tratamiento, ahí vamos a ver cómo, es decir, si logramos nuestro objetivo, si el paciente está bien motivado y a través de la terapia básica logramos que se normalice y no tenga más placa bacteriana. Entonces ustedes ven, esta es una evaluación post terapia básica. Es decir, fíjense ustedes, se logró el objetivo porque tenemos absolutamente la boca en condiciones. Así tenemos que lograr que luego de nuestra terapia básica y luego del raspaje y alisado, que se haya eliminado a las bacterias y sus productos tóxicos bacterianos y se produzca la reinclusión de las fibras del ligamento periodontal y la normalidad de todos los tejidos. Y luego hacemos el índice de placa bacteriana, que mide la gravedad de la respuesta inflamatoria alrededor de todos los dientes presentes en la boca, determina la calidad, severidad y localización. Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos, es decir, un agrandamiento, acá aparentemente, si ustedes miran, pareciera que no hay, excepto en este sector, no hubiera placa en el biofilm de la placa. Pero cuando comenzamos y juntamos con sustancia revelante, fíjense ustedes la gran cantidad de placa bacteriana. Entonces vamos a hacer el índice de O'Leary. Y tenemos cantidad de superficie por 100 sobre el total de superficies presentes. Y esto nos va a dar un índice, un porcentaje. Y eso colocamos, ¿no es cierto?, en nuestro periodontograma. Y luego complementamos con el diagnóstico radiográfico. Para que yo vea en la radiografía esto, quiere decir que pasó un tiempo. Esta es una lesión de tipo crónica, que tuvo bastante tiempo. Esta es una lesión de bifurcación. ¿Qué técnica nosotros vamos a utilizar? La técnica del paralelo. ¿Por qué? Porque tiene el isomorfismo y la isometría. O sea, de igual forma no me va a determinar
y igual métrica. Entonces, con esta técnica vamos a poder ver el tipo de pérdida, si hay una pérdida de origen vertical, si hay una pérdida de origen horizontal, si hay presencia de cálculo, ¿no es cierto? Acá, fíjense, este exceso a la raíz no tiene esta acá, vemos cálculo, vemos defectos óseos, una lesión de purcación bastante importante que abarca toda la pérdida de esta cara distal de la pieza dentaria. Vemos acá secuestros óseos. Ven acá cómo se ve, esto es una periodontitis necrosante, donde se ve la presencia del secuestro óseo. Y en la radiografía nos complementa, porque la clínica es soberana, pero para ver cómo vemos nosotros el tejido óseo lo tenemos que complementar justamente con el diagnóstico radiográfico para ver qué tipo de pérdida hay, si es vertical, si es horizontal, si hay lesión de purcación, si hay defectos óseos, y esto complementamos con el diagnóstico radiográfico. Ahora bien, nosotros tenemos que sí, es un complemento, pero tiene sus limitaciones la radiografía. ¿Por qué? Porque no se observan las bolsas periodontales. Yo, lo que les estoy hablando, no puedo ver. Eso viene con la clínica, con el diagnóstico clínico, con la profundidad de bolsa, puedo ver determinada la pérdida de inserción, pero no puedo ver lo que pasa en nuestro tejido. Y para eso, es decir, utilizamos la radiografía, pero como complemento de la parte clínica siempre. ¿Por qué? Porque justamente no se observan los tejidos periodontales, no se observa la bolsa periodontal. No permite visualizar tablas óseas vestibulares, linguales o palatinas, porque nosotros vemos con la radiografía en un plano bidimensional algo que debería ser tridimensional, y hay superposición. Cuando no veo lo que pasa por vestibular, ni tampoco cómo está el hueso por lingual o palatino. No muestra tejido óseo del que en realidad hay por superposición, como le dije, de esta estructura, y no permite diferenciar entre casos tratados y no tratados. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo tengo que hacer una terapia, levanto un colgajo y hago un tratamiento periodontal. Hoy yo hago este tratamiento, pero yo mañana no puedo diagnosticar a través de la radiografía y decir, se produjo la neoformación o a los 4 meses. A partir de 100, de los 6 meses, puedo hacer radiografía de control. Al año, a los 2 años, a los 3 años, para ver si luego de mi terapia quirúrgica logré mi objetivo, que es la reparación y la neoformación de tejidos. ¿Entendieron hasta acá el complemento y la limitación del diagnóstico radiográfico? Bien. Ahora bien, hasta acá, es decir, nosotros hablamos de lo que vamos, cómo hacemos el sondaje, cuáles son los parámetros que debemos utilizar para nuestro periodontograma. Pero ahora vamos a ver, ¿qué instrumentos utilizamos para el diagnóstico periodontal? Y lo hacemos, es decir, con la sonda o con los instrumentos de diagnóstico, pero ¿para qué sirve el instrumento periodontal o para qué está diseñado? Primero, es decir, a través de los distintos instrumentos, algunos sirven para eliminar el cálculo, otros para alisar la superficie radicular, otros para efectuar el curetaje funcional o refrigerar el tejido dañado, para lograr crear una zona biológicamente apta para la reinfusión de las fibras del ligamento periodontal y permitir que el tejido nuevamente se vuelva a formar, que el tejido esté sano. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar según su uso? Instrumental para diagnóstico, instrumental para raspado, alisado radicular y cureteado, y los instrumentos de limpieza. Los instrumentos para diagnóstico sirven para medir, localizar y marcar la bolsa periodontal, además de establecer su trayectoria en superficies dentarias individuales,
como así también se utiliza para localizar depósitos de cálculos y cáliz. Para eso utilizamos nosotros la sonda periodontal, como también los exploradores, que vamos a ver ahora, porque en realidad, como estamos haciendo diagnóstico, yo voy a hablar de instrumental para diagnóstico. Pero también ustedes tienen que saber que existe instrumental para raspado, alisado, radicular y culeteado, que se utilizan para eliminar la placa, el cálculo, el cemento alterado de la superficie radicular, subgingival, como así también para debridar el revestimiento del tejido blando de la bolsa. También existen, una vez que nosotros hacemos toda esta terapia de raspaje y alisado, tenemos que utilizar otros instrumentos, que son los de limpieza y pulido. Es decir, que se manipulan para limpiar y pulir la superficie dentaria, como son las formas de caucho, el cepillo, el hilo dental y el sistema de polvo abrasivo. Dentro del instrumental del diagnóstico, que es lo sobre el cual vamos a hablar ahora, tenemos el espejo, la pinza de algodón, el explorador, que es el 23 y el 17, y la sonda periodontal. Ahora bien, ¿cuáles son las partes constitutivas de un instrumento? Tenemos, el instrumento consta de una parte activa, consta de un tallo y consta de un mango. La parte activa del instrumento es la que se utiliza para realizar el procedimiento. Esta parte activa se va a unir a través del tallo con el mango. El tallo es la parte del instrumental que conecta al mango con la parte activa, y este mango puede ser recto como acá, pero hay otros que pueden tener una curvatura para salvar la angulación de los cuellos dentarios, y luego tenemos el mango, que es la parte del instrumento donde tomamos con la mano, ¿no es cierto?, al instrumento y que se conecta con el tallo. Estos mangos pueden ser, livianos, hay algunos que tienen ranura, otros tienen superficie lisa para ser tomados por el profesional. Ahora bien, vamos a hablar del espejo dental. El espejo dental nos permite tener una mejor visión. Generalmente nosotros lo ideal es poder tener visión directa para hacer el tratamiento, pero muchas veces necesitamos de este instrumento para que por visión indirecta podemos focalizar, es decir, el cálculo, la placa, y poder hacer nuestro tratamiento. Este espejo dental mejora la visión, el acceso, la distancia y el control. Los espejos bucales pueden tener distintos tipos de superficie, por ejemplo, frontal, plana, cóncava. Y el tamaño de esta parte activa es de 1,5 a 5 centímetros de diámetro. Ahora bien, el espejo tiene distintos usos. Nos permite, a través de la visión indirecta, que está en la función primaria, poder visualizar, ¿no es cierto?, al cálculo, al biofilm de la placa bacteriana que se halla sobre el cálculo, y visualizar todas las patologías que no podemos hacerlo en forma directa. Por otro lado, se utiliza para lograr la retracción de la lengua o la mejilla, como también proteger a los tejidos blandos. Iluminación, refleja la luz de la lámpara dental sobre una zona de la cavidad oral, y esto mejora la agudeza de la visión. Por otro lado, tenemos que también, a través de la transiluminación, refleja la luz a través de los dientes deslingual, porque nosotros lo ideal es poder trabajar en forma cómoda y ver perfectamente lo que estamos haciendo. Entonces, lo bajamos al paciente, es decir, reclinamos el respaldo y nos ubicamos por detrás del paciente para poder ver sobre todo y trabajar todas las partes que corresponden a la zona lingual de la cavidad bucal. Nos permite ver el cálculo supragingival y las lesiones de caries. Por otro lado, tenemos la pinza de algodón, que sirve para secar cavidades con torundas de algodón.
llevar los medicamentos. Nosotros en periodoncia generalmente podemos utilizar medicamentos para introducir dentro de las bolsas periodontales o cuando estamos haciendo cirugía, y entonces nos permite utilizar el algodón, la colocación de estos medicamentos, llevar y sacar gasa de la cavidad bucal. En periodoncia, como hay mucha hemorragia, el sangrado se utiliza mucho, y agarrar fresas con facilidad, porque muchas veces cuando levantamos colgajo y hacemos cirugía, utilizamos fresas para lograr redondear o mejorar al hueso. Entonces, este instrumento nos permite llevar con facilidad justamente estas fresas. Medir el grado de movilidad de las piezas dentarias, como vamos a ver ahora, como vimos cuando actuamos, cuando una pieza tiene pérdida de inserción con este instrumento, sobre todo vemos el grado de movilidad que presenta. El explorador, a través de la sensibilidad táctil y clínico, puede determinar las características y textura de un diente. Hay dos tipos. Uno es el tipo número 17, que sirve para detectar el cálculo a nivel interproximal y la bolsa periodontal profunda. Se puede utilizar en dientes anteriores y posteriores, o que es el que más ustedes conocen y usan, sobre todo durante el acto operatorio, que es encallado de pastor o tipo 23. Se usa para detectar las caries y examinar los márgenes de las restauraciones para ver si hay exceso o no, que dije yo anteriormente, el exceso de los contornos exagerados permiten el empaquetamiento de comida, nos permite también evaluar la fisura de la superficie supragingival, es decir, ver si esa superficie presenta ranura o fisura, que luego pueden ser medio de retención de placa bacteriana, inclusive puede llegar esa fisura, después se puede convertir en fractura, y esa fractura lo que permite que a través de los cabos de la misma, los microorganismos se instalen y produzcan abscesos periodontales. Las sondas, que es lo que más vamos a utilizar y que siempre debe tener el odontólogo sobre su mesa operatoria. Son varillas trombocónicas milimetradas que se usan. Su uso permite evaluar el estado de salud periodontal del paciente y nos permite, por un lado, medir la profundidad de bolsa y del surco gingival. También mide la anchura de la encía insertada y la pérdida de inserción. Ella determina la forma, dimensión y topografía del surco de la bolsa periodontal. Y también es característico ver la recesión gingival. Esta recesión se mide desde el límite melocementario hasta la altura del margen gingival. Puede detectar los depósitos o los cálculos gingivales, el biofilm, y establecer cuál es la localización de esos depósitos que dan origen al cálculo, ¿no es cierto?, la localización y su volumen. Por otro lado, vimos que tanto las lesiones de bifurcación se utiliza la sonda de Martis, la sonda de Navers, en los dientes multirradiculares, y establecer la respuesta de los tejidos al tratamiento periodontal. Tenemos distintos tipos de sondas, como la de Martis, que ustedes van a utilizar en la clínica. Esta sonda de Martis, es decir, está calibrada 3, 6, 9, cada 3 milímetros. No sé si ustedes utilizaron la sonda antes y la hacían llevar en preventiva, la sonda de la OMS, que en el extremo termina con una esfera de 0,5 milímetros en la punta, y tiene distintas marcas, 3,5, 8,5, 11,5, o sea, ven acá con negro están marcando los milimetrajes. Bueno, acá está la sonda de Naver, que utilizamos para en las lesiones de bifurcación, tiene un extremo activo tipo curvo, y hoy en la actualidad existen otras sondas
que son utilizadas para implantes, como la sonda de Williams, que la parte activa es de material plástico, porque de esta forma evita rayar al implante. O otra como son las sondas de titanio, que también evita producir rayones en el implante, y evita también la formación de biopelículas sobre ellos. Bueno, ahora les voy a pasar un video para que ustedes vean cómo se produce o cómo se hace el sondaje con la sonda. Trastornos como la gingivitis o enfermedades periodontales provocan la inflamación de las encías que conllevan la creación de una bolsa periodontal entre la encía y el diente. Esto favorece un microambiente para las bacterias y facilita la progresión hacia la destrucción ósea periodontal. Esta animación muestra la fase de la visita periodontal, dedicada a la medición de la profundidad de estas bolsas. La medición se ejecuta mediante un instrumento llamado sonda periodontal, que se mueve despacio a lo largo del borde gingival para valorar la bolsa que posiblemente se haya formado bajo la encía, entre hueso y diente. Normalmente su profundidad, si no se encuentran enfermedades, es inferior a 3 milímetros. En el caso presentado, se evalúa la presencia de bolsas en 6 puntos diferentes alrededor del diente. Esto permite un mayor conocimiento de la situación periodontal del paciente y un mejor control de la evolución de la enfermedad. Bueno, ustedes como vieron esta barbilla troncocónica, es decir, se coloca en forma perpendicular, o sea, paralela al eje dentario, y se toma como referencia 3 puntos. Es decir, se comienza el sondaje en medio vestibular, después lo hacemos en vestibular, después seguimos hacia disto vestibular, y luego hacemos comenzamos el dicto vestibular, es decir, dicto lingual, y mesio. O sea que hacemos toda la circunferencia y tomamos los distintos puntos de referencia. Bueno, ¿les quedó claro hasta acá? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Profe, ¿y el sondeo? Y eso es el sondaje. El sondaje. No, profe, la asistencia. Ah, ¿Se entendió todo lo que usted explicó? no te entiendo. Que Bueno, se entendió todo lo que usted explicó, Se pero entendió, le quería profe. preguntar sobre la asistencia. Asistencia a lo último. La profesora creo que no terminó de dar la clase. ¿Por qué no claro. esperan? A ver, yo quería dejarle como reflexión que la educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy, como dijo Malcolm X. Nada, es decir, la asistencia la están tomando. Pedro, la asistencia. Hola. ¿Se cortó? Hola, Pedro.